¿Y si te dijera que hay tumbas tan peculiares que parecen diseñadas no para la muerte, sino para seguir contando historias desde el más allá? No hablamos de simples lápidas o mausoleos aburridos. Hablamos de ataúdes colgados en acantilados para que el alma suba más cerca del cielo, de estatuas que desaparecen misteriosamente por las noches, o de lápidas en forma de tiburón blanco, solo porque su dueño amaba la película Jaws, así como lo oyes. Los ataúdes colgantes de Sagada. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una comunidad puede desafiar la gravedad para honrar a sus muertos? En las montañas de la provincia de Mountain, en Filipinas, los acantilados de Sagada guardan un secreto ancestral. Ataúdes suspendidos en las alturas, desafiando el tiempo y la erosión. Esta práctica funeraria, llevada a cabo por el pueblo indígena Igorot, especialmente el grupo Kankanaey, es más que una tradición. Es una manifestación tangible de sus creencias sobre la vida, la muerte y el más allá. Los Igorot creen que cuanto más alto se sitúe el cuerpo del difunto, más cerca estará su alma del cielo. Por ello, tallan ataúdes de madera y los colocan en las laderas de los acantilados, sujetos con cuerdas y estacas. Este rito no es solo un homenaje al fallecido, sino también una forma de proteger su cuerpo de animales carroñeros y evitar que sea profanado por enemigos o saqueadores. Lo más sorprendente es que esta tradición no es un vestigio del pasado. Aunque ha disminuido con el tiempo, aún hay quienes optan por este tipo de entierro. Según un artículo de la BBC, algunos ancianos Igorot tallan sus propios ataúdes antes de morir, preparándose para su viaje final y asegurándose de que se cumplan sus deseos funerarios. En Sagada, los ataúdes colgantes no solo se encuentran en acantilados, sino también en cuevas. La cueva de Lumiang alberga más de 200 ataúdes apilados, algunos de los cuales tienen más de 500 años de antigüedad. Monumento a Inez Clark. ¿Puede una estatua de mármol encerrar más misterios que una novela gótica? En el corazón del cementerio Graceland de Chicago, una figura infantil sentada bajo una cúpula de vidrio ha alimentado leyendas durante más de un siglo. Se trata del monumento a Inez Clark, una niña que, según la inscripción, vivió entre 1873 y 1880. La escultura, obra del artista A. Gagel, muestra a una niña con vestido de encaje, sosteniendo una sombrilla y con una expresión serena en el rostro. La historia cuenta que Inés murió trágicamente al ser alcanzada por un rayo durante una tormenta, mientras jugaba en un picnic familiar. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por el cementerio, especialmente durante las tormentas eléctricas, cuando algunos afirman que la estatua desaparece de su vitrina. Estos relatos han sido alimentados por testimonios de vigilantes nocturnos y visitantes que aseguran haber visto a una niña corriendo entre las tumbas o haber encontrado la vitrina vacía durante las noches de tormenta. Sin embargo, investigaciones más recientes han arrojado dudas sobre la veracidad de esta historia. Según registros del cementerio y estudios realizados por historiadores locales, no existe evidencia concluyente de que una niña llamada Inez Clark haya sido enterrada en ese lugar. Algunos sugieren que podría tratarse de Inez Briggs, hija de Mary Clark de un matrimonio anterior, aunque esta teoría tampoco ha sido confirmada. Además, no hay registros de una muerte por rayo en esa época que coincida con la leyenda. A pesar de las incertidumbres, el monumento ha atraído a numerosos visitantes que dejan flores, juguetes y notas junto a la estatua. La figura de Inés se ha convertido en un símbolo de inocencia y misterio, y su historia continúa fascinando a quienes recorren los senderos de Graceland. La estatua de Inez Clark ha sido objeto de múltiples investigaciones y artículos, y su historia ha sido presentada en programas de televisión y documentales sobre fenómenos paranormales. A pesar de la falta de evidencia concreta, la leyenda persiste y sigue siendo una de las más conocidas del folclore urbano de Chicago. La ciudad de los muertos de Dargabs, Rusia.
¿Qué impulsa a una comunidad a construir una ciudad para los muertos en lugar de los vivos? En las remotas montañas del Cáucaso, en Osetia del Norte, Rusia, se encuentra Dargavs, conocida como la ciudad de los muertos. Este antiguo cementerio alberga casi 100 criptas de piedra, algunas de las cuales datan del siglo XII, y ha sido el lugar de descanso final para generaciones de osetios. Las estructuras, con techos puntiagudos y paredes de piedra caliza, se alinean en las laderas de las montañas, creando un paisaje que parece sacado de una novela de fantasía. Cada cripta fue construida para albergar a miembros de una misma familia, y en su interior se han encontrado esqueletos junto a pertenencias personales, lo que sugiere que los difuntos eran enterrados con objetos que podrían necesitar en la otra vida. Una de las prácticas más intrigantes asociadas con Dargavs es el uso de ataúdes en forma de bote, a pesar de que no hay ríos navegables cercanos. Se cree que esta tradición refleja la creencia de que las almas de los muertos debían cruzar un río para alcanzar el más allá, y los botes simbólicos facilitaban ese viaje espiritual. La ciudad de los muertos también está envuelta en leyendas locales. Una de las más persistentes es que cualquiera que entre en el cementerio no saldrá con vida. Esta creencia ha mantenido alejados a muchos visitantes locales, aunque en años recientes, Dargavs se ha convertido en un destino para turistas y aventureros atraídos por su misterio y belleza. A pesar de su aislamiento, Dargavs ofrece una ventana única al pasado y a las prácticas funerarias de una cultura que valoraba profundamente el viaje del alma después de la muerte. Las criptas, aunque erosionadas por el tiempo, siguen siendo testimonio de una visión del mundo donde la vida y la muerte están intrínsecamente entrelazadas. Durante las epidemias de peste en los siglos XVII y XVIII, las familias osetias construyeron estas criptas como lugares de cuarentena. Los miembros infectados se aislaban en ellas, esperando la muerte para evitar contagiar a otros, lo que añade una capa de sacrificio y tragedia a la historia de Dargavs. Tumba de Florence Irene Ford. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre para consolar a su hija incluso después de la muerte? En el cementerio de la ciudad de Natchez, Mississippi, se encuentra una tumba que responde a esta pregunta con una conmovedora historia. Florence Irene Ford, una niña de 10 años, falleció en 1871 a causa de la fiebre amarilla. Durante su vida, Florence tenía un miedo profundo a las tormentas y buscaba consuelo en los brazos de su madre cada vez que el cielo se oscurecía y los truenos retumbaban. Tras su muerte, su madre, Ellen, devastada por la pérdida, ideó una forma de seguir estando cerca de su hija durante las tormentas. La tumba de Florence no es una tumba común. Detrás de su lápida, se construyó una escalera que desciende aproximadamente 2 metros hasta el nivel del ataúd. En el extremo de esta escalera, se instaló una pequeña ventana de vidrio en la cabecera del ataúd, permitiendo a la madre ver el rostro de su hija cada vez que una tormenta se acercaba. Ellen descendía las escaleras y se sentaba junto a la ventana, hablándole a su hija y consolándola, como lo había hecho en vida. Con el paso del tiempo, para proteger la tumba de posibles actos de vandalismo, se construyó una pared de concreto en la base de la escalera, cubriendo la ventana. Sin embargo, la escalera aún permanece, y los visitantes pueden descender por ella, sintiendo la profunda conexión entre madre e hija que trasciende la muerte. Tumba de Ciro el Grande. ¿Qué legado puede dejar un líder que más de 2 milenios después de su muerte sigue siendo venerado y recordado? En las vastas llanuras de Pasargada, en la provincia de Fars, Irán, se alza la tumba de Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa. Este mausoleo, construido en el siglo VI a.C., es un testimonio de la grandeza y visión de un hombre que unificó vastos territorios bajo un gobierno justo y respetuoso de las culturas y religiones. La tumba es una estructura sencilla pero imponente, compuesta por 6 escalones de piedra que conducen a una cámara funeraria con techo a 2 aguas. Esta simplicidad arquitectónica contrasta con la magnitud del imperio que Ciro gobernó.
Durante siglos, la tumba fue objeto de respeto y veneración, incluso por conquistadores como Alejandro Magno, quien, según relatos históricos, visitó la tumba y ordenó su restauración tras encontrarla saqueada. En la actualidad, la tumba de Ciro es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y un símbolo de identidad nacional para muchos iraníes. Cada año, el 29 de octubre, miles de personas se reúnen en Pasargada para celebrar el Día de Ciro el Grande, rindiendo homenaje a un líder cuya visión de tolerancia y respeto sigue siendo relevante. Tumba de las Águilas en Orkney. ¿Qué secretos ancestrales pueden esconderse en los acantilados de las Islas Orcadas? En la isla de South Ronaldsay, en el archipiélago de Orkney, Escocia, se encuentra la Tumba de las Águilas, también conocida como el Cairn de Isbister. Este sitio neolítico, descubierto en 1958 por el granjero Ronnie Simison, data de alrededor del año 3000 a.C. y ofrece una visión fascinante de las prácticas funerarias de las comunidades prehistóricas de la región. La tumba consiste en una cámara funeraria de piedra, construida en un acantilado con vistas al mar. Durante las excavaciones se encontraron restos de al menos 338 individuos, junto con una gran cantidad de huesos de águila de cola blanca, un ave que ya no habita en las Islas Orcadas. La presencia de estos restos aviares sugiere que las águilas tenían un significado especial para la comunidad que construyó la tumba, posiblemente como símbolos de poder o como guías espirituales hacia el más allá. Los arqueólogos también descubrieron herramientas de piedra, cerámica y otros artefactos en el sitio, lo que indica que la tumba fue utilizada durante varios siglos. La disposición de los restos humanos y de las águilas sugiere que las prácticas funerarias incluían rituales complejos, posiblemente con la participación de toda la comunidad. La tumba no solo servía como lugar de entierro, sino también como un espacio ceremonial donde se reforzaban los lazos sociales y se transmitían las tradiciones culturales. La tumba de Tutankamón. ¿Puede una tumba sellada durante más de 3000 años desatar una serie de eventos trágicos en el mundo moderno? En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba casi intacta del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, Egipto. Este hallazgo, considerado uno de los más importantes de la arqueología, capturó la imaginación del público y desató una ola de egiptomanía en todo el mundo. Sin embargo, poco después del descubrimiento, comenzaron a circular rumores sobre una maldición del faraón que afectaba a quienes habían perturbado el descanso eterno de Tutankamón. El primero en morir fue Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, quien falleció de una infección causada por la picadura de un mosquito. Su muerte, junto con otras muertes prematuras de personas asociadas con la excavación, alimentaron la leyenda de la maldición. Tumba de Qin Shi Huang. ¿Qué secretos insondables puede albergar la tumba de un emperador que unificó un vasto imperio hace más de 2000 años? En las cercanías de Xi'an, en la provincia de Shanxi, China, se encuentra el mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin. Este complejo funerario, descubierto en 1974 por unos agricultores locales, es famoso por albergar el ejército de terracota. Más de 8000 figuras de soldados, caballos y carros de tamaño real, meticulosamente esculpidos para custodiar la tumba del emperador en su viaje al más allá. Sin embargo, la cámara funeraria principal permanece intacta y sin explorar. Los arqueólogos han optado por no abrirla debido a varios factores. En primer lugar, las técnicas actuales de excavación podrían dañar irreversiblemente los artefactos y las pinturas que se presume se encuentran en su interior. Además, estudios recientes han detectado niveles anormalmente altos de mercurio en el suelo alrededor de la tumba, lo que sugiere que el emperador pudo haber ordenado la creación de ríos y lagos de mercurio líquido dentro de su tumba, siguiendo las descripciones del historiador Sima Qian. Este metal, altamente tóxico, representaría un peligro significativo para cualquier intento de excavación. Tumba Mortsafe en Escocia.
¿Qué llevó a las comunidades escocesas del siglo XVIII a encerrar a sus muertos en jaulas de hierro? Durante los siglos XVIII y XIX, el auge de las escuelas de medicina en el Reino Unido generó una demanda creciente de cadáveres para la enseñanza de la anatomía. Sin embargo, la oferta legal de cuerpos era limitada, lo que llevó al surgimiento de los resurreccionistas, individuos que desenterraban cadáveres recientes para venderlos a las instituciones médicas. Para proteger los restos de sus seres queridos, las comunidades comenzaron a utilizar mortsafes, estructuras de hierro diseñadas para cubrir y asegurar las tumbas. Estas jaulas, que variaban en diseño y complejidad, se colocaban sobre los ataúdes o alrededor de las tumbas para evitar que los ladrones pudieran acceder a los cuerpos. Algunos mortsafes eran temporales y se retiraban después de que el cuerpo se descomponía lo suficiente como para no ser útil para la disección, mientras que otros eran permanentes. Casa de muñecas de Allison. ¿Puede una tumba convertirse en un símbolo tangible del amor eterno de unos padres por su hija? En el cementerio de Huntsville, Alabama, se encuentra una de las lápidas más singulares y conmovedoras del mundo. La casa de muñecas de Vivian May Allison. Esta estructura, que replica una casa de muñecas a escala real, fue erigida por los padres de Vivian tras su trágico fallecimiento a la edad de 5 años, en 1932. La pequeña Vivian adoraba jugar con su casa de muñecas, y sus padres, devastados por su pérdida, decidieron construir una réplica exacta de la misma como su lugar de descanso final. La estructura, hecha de ladrillo y madera, cuenta con ventanas, una puerta y un techo a 2 aguas. En su interior, los padres colocaron los juguetes favoritos de Vivian, muebles en miniatura y otros objetos personales que le pertenecían. La casa fue diseñada para ser un lugar acogedor y familiar, reflejando el entorno en el que Vivian había sido feliz. Con el paso de los años, la casa de muñecas de Allison se ha convertido en un sitio de peregrinación para visitantes y lugareños. Muchos dejan flores, juguetes y notas en memoria de Vivian, y la estructura ha sido mantenida y restaurada para preservar su estado original. La tumba no solo es un homenaje a la niña, sino también un testimonio del amor incondicional de unos padres que quisieron mantener viva la memoria de su hija de la manera más tangible posible. Tumba de Mary Ellis. ¿Qué sucede cuando el desarrollo urbano choca con la historia personal? En New Brunswick, Nueva Jersey, se encuentra una tumba que ha resistido el paso del tiempo y la expansión de la ciudad. La de Mary Ellis. Nacida en 1750, Mary fue una mujer independiente y adelantada a su época. Se enamoró de un capitán de barco que prometió regresar por ella, pero nunca lo hizo. Mary esperó fielmente su regreso hasta su muerte en 1828. Fue enterrada en su propiedad, con vistas al río Raritan, donde solía esperar a su amado. Con el paso de los años, la ciudad creció y su terreno fue vendido y desarrollado. En la década de 1960, se construyó un centro comercial en el lugar, y la tumba de Mary quedó en medio del estacionamiento. En lugar de exhumarla, se decidió preservar la tumba, que ahora se encuentra elevada sobre una plataforma de concreto, rodeada por una verja de hierro. Tumba de Jimi Hendrix. ¿Cómo se honra a una leyenda cuya música trascendió generaciones y fronteras? En el Greenwood Memorial Park de Renton, Washington, se erige el monumento conmemorativo de Jimi Hendrix, considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Aunque falleció en Londres en 1970, su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal por decisión de su padre, Al Hendrix, quien deseaba que su hijo descansara cerca de su familia. Inicialmente, la tumba de Hendrix era modesta, marcada por una simple lápida. Sin embargo, con el paso del tiempo y el creciente número de admiradores que visitaban el sitio, la familia decidió construir un monumento más acorde con su legado. En 2002, se inauguró un mausoleo de granito con una cúpula sostenida por 3 columnas, en cuyo centro se encuentra una escultura de Hendrix tocando su guitarra. El diseño incluye grabados de sus letras y fotografías,
creando un espacio que refleja su espíritu artístico y su impacto cultural. El mausoleo se ha convertido en un lugar de peregrinación para fanáticos de todo el mundo, quienes dejan flores, púas de guitarra y otros tributos en su honor. A pesar de los esfuerzos por mantener el sitio en buen estado, el monumento ha sido objeto de vandalismo en varias ocasiones, lo que ha llevado a la implementación de medidas de seguridad adicionales. Tumba de Amy Winehouse. ¿Cómo se perpetúa la memoria de una artista cuya voz y estilo dejaron una huella imborrable en la música contemporánea? Amy Winehouse, la aclamada cantante británica, falleció en julio de 2011 a la edad de 27 años, uniéndose al tristemente célebre Club de los 27. Sus restos fueron enterrados en el cementerio judío de Edwardbury, al norte de Londres, junto a los de su abuela, Cynthia Levy, quien había sido una figura fundamental en su vida. La lápida de Winehouse es de granito negro y lleva inscrito su nombre completo, Amy Jade Winehouse, junto con las fechas de su nacimiento y fallecimiento. El epitafio, escrito en letras rosadas, refleja su herencia judía e incluye símbolos como la estrella de David. El sitio ha sido decorado con flores, notas y objetos personales dejados por admiradores que visitan la tumba para rendir homenaje a la cantante. A pesar de su muerte, la figura de Winehouse sigue siendo objeto de atención mediática y comercial. Se han producido documentales, biografías y películas sobre su vida, y su música continúa siendo reeditada y celebrada. Esta constante exposición ha generado debates sobre el respeto a su memoria y la explotación de su legado. Tumba de Edgar Allan Poe. ¿Puede una tumba convertirse en el escenario de un misterio tan enigmático como los relatos del propio autor que yace en ella? La tumba de Edgar Allan Poe, ubicada en el cementerio de la Iglesia Presbiteriana de Westminster en Baltimore, Maryland, es un lugar que ha capturado la imaginación de admiradores y curiosos durante generaciones. Poe, maestro del relato corto y pionero de los géneros de terror y detectivesco, falleció en circunstancias misteriosas el 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años. Su muerte, envuelta en especulaciones y teorías, fue solo el comienzo de los enigmas que rodearían su descanso eterno. Inicialmente, Poe fue enterrado en una tumba sin marcar, identificada únicamente con el número 80. No fue sino hasta 1875, 26 años después de su fallecimiento, que un grupo de admiradores, liderado por la maestra Sarah Sigourney Rice, recaudó fondos para erigir un monumento más digno. Cementerio Père Lachaise en París. ¿Puede un cementerio ser más que un lugar de descanso eterno y convertirse en un museo al aire libre que celebra la vida y el legado de quienes allí reposan? El cementerio Père Lachaise en París, inaugurado en 1804, es un ejemplo emblemático de cómo la muerte y el arte pueden entrelazarse para crear un espacio de reflexión y admiración. Con más de 44 hectáreas y alrededor de 70,000 tumbas, este camposanto es el más grande de la capital francesa y uno de los más visitados del mundo. Diseñado por el arquitecto neoclásico Alexandre Théodore Brongniart, el cementerio fue concebido como un jardín paisajístico, con avenidas arboladas y monumentos escultóricos que invitan al paseo y la contemplación. Entre sus ilustres residentes se encuentran figuras como Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Edith Piaf y Jim Morrison, cuyas tumbas se han convertido en lugares de peregrinación para admiradores de todo el mundo. Notable, desde su entierro en 1971, ha atraído a innumerables fanáticos que dejan flores, notas y otros tributos. En 1981, para conmemorar el 10º aniversario de su muerte, se colocó un busto de Morrison en su tumba, obra del escultor croata Mladen Mikulin. Sin embargo, en 1988, la escultura fue robada, y su paradero permaneció desconocido durante 37 años. Lápida del tiburón blanco de Lester Madden. ¿Puede una pasión cinematográfica trascender la vida y dejar una marca indeleble en la eternidad? En el cementerio de Allegheny,
En Pittsburgh, Pensilvania, se encuentra una tumba que desafía las convenciones y celebra la devoción de un hombre por una película icónica, la lápida en forma de tiburón blanco de Lester C. Madden. Veterano de la Guerra de Corea, Madden falleció en 1983, el mismo año en que se estrenó Jaws 3D, la tercera entrega de la famosa saga cinematográfica dirigida por Steven Spielberg. La lápida de Madden es una réplica en granito negro del cartel original de la película Jaws, con la imagen de un gran tiburón blanco emergiendo con la boca abierta, mostrando sus afilados dientes. Esta elección poco convencional refleja la profunda admiración de Madden por el filme y su deseo de ser recordado a través de su pasión. La tumba se ha convertido en una atracción para los visitantes del cementerio, quienes se sorprenden al encontrar una representación tan inusual en medio de las tradicionales lápidas. El cementerio de Allegheny, que alberga más de 124,000 tumbas, es conocido por su rica historia y arquitectura. Sin embargo, la tumba de Madden destaca por su singularidad y ha sido objeto de numerosos artículos y fotografías compartidas en redes sociales. La lápida no solo honra la memoria de Madden, sino que también sirve como testimonio de cómo las pasiones personales pueden influir en la forma en que deseamos ser. Tumba de Ferdinand Arbello. ¿Puede una escultura funeraria encapsular el misterio y la introspección de la existencia humana? En el cementerio Père Lachaise de París, conocido por albergar las tumbas de numerosas figuras ilustres, se encuentra la tumba de Fernand Arbelot, una obra que ha intrigado a visitantes y expertos por igual. La escultura representa a un hombre acostado, sosteniendo en sus manos una cabeza incorpórea, contemplándola con una expresión serena. Esta imagen ha dado lugar a múltiples interpretaciones, desde una representación del amor eterno hasta una meditación sobre la dualidad del ser. Fernand Arbelot, músico y actor francés, falleció en 1942. La escultura de su tumba fue realizada por el escultor belga Adolphe Wansart y se completó en 1946. La inscripción en la tumba dice: «Ils furent merveilleux du beau voyage qui les mena jusqu'à la fin de la vie», que se traduce como «se maravillaron del hermoso viaje que los llevó hasta el final de la vida». Esta frase añade una capa de poesía y reflexión a la ya enigmática escultura. Pirámides de Nubia en Sudán. ¿Puede un legado monumental permanecer en la sombra a pesar de su grandeza? En las vastas arenas del desierto de Sudán se alzan las pirámides de Nubia, testigos silenciosos de una civilización que floreció durante más de 1000 años. Estas estructuras, construidas por los reyes y reinas del antiguo reino de Kush, son más numerosas que las egipcias y poseen características arquitectónicas únicas que reflejan la identidad cultural de su pueblo. Las pirámides nubias, distribuidas en sitios como Meroe, Napata y Nuri, fueron erigidas entre los siglos VIII a.C. y IV d.C. A diferencia de las majestuosas pirámides egipcias, las de Nubia son más pequeñas y empinadas, con ángulos de inclinación pronunciados y bases estrechas. Esta singularidad arquitectónica no solo demuestra la adaptación al entorno desértico, sino también una evolución estilística propia. El reino de Kush, con capitales en Napata y posteriormente en Meroe, fue una potencia regional que incluso llegó a gobernar Egipto durante la dinastía 25. La influencia egipcia es evidente en las prácticas funerarias y en la iconografía de las pirámides, pero los kushitas desarrollaron una identidad distintiva que se refleja en sus monumentos. Las pirámides servían como tumbas reales y estaban acompañadas de capillas decoradas con relieves que narraban las hazañas de los monarcas y sus vínculos con los dioses. Tumba de William Jeffreys. ¿Hasta dónde puede llegar el temor a la descomposición para influir en las decisiones funerarias? En el condado de Franklin, Carolina del Norte, se encuentra una tumba que desafía las convenciones, la de William Andrew Jeffreys, un joven senador estatal que, en su lecho de muerte en 1845, expresó un deseo inusual. Aterrorizado por la idea de ser devorado por gusanos, pidió ser enterrado dentro de una roca sólida.
Su familia, respetando su última voluntad, encargó la excavación de una gran roca para albergar su cuerpo. La tumba, ubicada en la propiedad familiar, se convirtió en una curiosidad local y ha sido objeto de numerosas leyendas y especulaciones. Algunas versiones afirman que el cuerpo de Jeffries fue conservado en Brandy hasta que la tumba estuvo lista, aunque no hay evidencia concluyente al respecto. La tumba de Jeffries, conocida como la tumba de la roca, ha resistido el paso del tiempo y se mantiene como un testimonio de cómo las creencias personales pueden influir en las prácticas funerarias. Aunque se encuentra en una propiedad privada y no está señalizada, ha atraído la atención de historiadores y curiosos que buscan conocer esta singular historia. Tumba de Elvis Presley en Graceland. ¿Puede un lugar de descanso convertirse en un santuario de devoción y leyenda? En el corazón de Memphis, Tennessee, la tumba de Elvis Presley en Graceland no solo marca el final de una vida extraordinaria, sino que también simboliza la perpetuidad de su legado como el rey del rock and roll. Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977, a la edad de 42 años. Inicialmente, fue enterrado en el cementerio Forest Hill de Memphis, junto a su madre, Gladys. Sin embargo, semanas después, un intento de profanación de su tumba llevó a su padre, Vernon Presley, a trasladar los restos de ambos al jardín de meditación de Graceland, la mansión que Elvis había adquirido en 1957 y que fue su hogar hasta su muerte. El jardín de meditación es un espacio sereno dentro de Graceland, adornado con fuentes y jardines meticulosamente cuidados. Allí descansan también su padre, Vernon, su abuela, Minnie May, su hija, Lisa Marie Presley, y su nieto, Benjamin Hugh. Una pequeña placa conmemora a su hermano gemelo, Jesse Garon, quien murió al nacer.